Y regresamos con más del programa Análisis Político Entre Líneas. Para nosotros un gusto y un placer enorme ser parte del equipo de Radio La Calle desde la ciudad de Quito para todo el Ecuador y el mundo, porque ahora nos pueden ver a través de las redes sociales. En Facebook, Twitter, Instagram, YouTube nos encuentras como @Radio La Calle. También en Twitter nos encuentras como Entre Líneas S1 en número, y en Facebook nos puedes encontrar como Entre Líneas Ecuador. A mí me puedes también, con mucho gusto, seguir en las redes sociales. En Twitter me encuentras como @Darío Robinson S y en Facebook Darío Robinson Rivera. Como lo habíamos anunciado, ya está con nosotros Gabriel Rivera López, esmeraldeño, ex gobernador de la provincia de Esmeraldas, ex asambleísta por algunos periodos y pues analista político, doctor en jurisprudencia. Y pues por ello lo hemos invitado para hablar un poco sobre el panorama político, pero desde lo económico, a propósito de lo que propuso ayer el presidente Moreno a nivel nacional, su plan económico, otros le llaman paquetazo. Pues esas dudas nos las quitará Gabriel Rivera. Gabriel, bienvenido, muy buenas noches. Darío, buenas noches. Muchas gracias por la entrevista. Qué contento yo estoy de ver que un esmeraldeño, un talento tan joven, triunfa acá en Quito, y además porque ahora por las redes sociales, pues en todo el país y en cualquier parte, que los ecuatorianos sigan estos programas en el mundo. Tienen interés los migrantes en España, en Italia, donde quiera que estén, un saludo muy grande. Efectivamente, el pueblo ecuatoriano está bajo ataque. Usted ayer estaba también sobre aviso, ¿no? Sí. ¿Estaba sorprendido o usted ya sabía lo que...? No, porque el gobierno nacional firmó hace algunos meses, acuérdate, el año pasado, una carta de intención con el Fondo Monetario Internacional. El FMI. Claro. Entonces ya el pueblo ecuatoriano está sobre aviso. Usted recuerde, yo le suelo decir a Darío sobrino, ¿no? Porque Rivera, van a decir cómo es un sobrino negro o blanco, pero así somos en Esmeralda, ¿no? Unos salen de un color, otros de otro salimos. Entonces, el pueblo ecuatoriano, te decía, ya está sobre aviso. En octubre, fíjate todo lo que causó. Desgraciadamente, se le echa la culpa al país, se le echa la culpa a los dirigentes sociales, a los dirigentes de opinión desde las bases, de que son los culpables de que haya una crisis en el país, etcétera, cuando es al revés. La gente salió a protestar en contra de la crisis, en contra de unas medidas económicas que no les representan, ni que fue por lo que un plan económico que votaron cuando hubo las elecciones presidenciales, y que además claramente son atentatorias contra el bienestar de todos los ecuatorianos. Entonces, ayer no es que ya me llamaba la atención lo que iba a pasar. Estábamos sobre aviso que en cualquier momento el gobierno nacional iba a anunciar las medidas económicas. Y yo sí esperaba, créemelo, Darío, pensé que quizá el gobierno pueda reivindicarse de todos estos 3 años de desastre. Fíjate que solamente hay un 35, un 37% de empleo adecuado. ¿Tienes fe en que el gobierno se hubiese reivindicado con los acercamientos que tiene con la derecha de este país? Permíteme decirte, yo decía, luego de que ha quedado comprobado ante el mundo de que las recetas del Fondo Monetario Internacional no funcionan en Argentina, pero van a funcionar en Ecuador. ¿Qué se cumplió y qué no se ha cumplido aún de esa receta? Permíteme, entonces yo decía, quizá en un acto de contrición personal, el presidente de la República, ese equipo que tiene, van a decir, bueno, nos falló toda la derecha, todo lo que nos dieron que hagamos no funcionó, nunca va a funcionar porque nunca ha funcionado en el país. Entonces yo decía, ojalá que Diosito se apiade de las mentes de quienes nos gobiernan y entonces les ponga algún talento y que ellos puedan tomar unas medidas que representen al país, que convengan al pueblo ecuatoriano. Pero por el contrario, siguen profundizando un derrotero, una línea que han establecido que no fue por la que votó el pueblo ecuatoriano primero, y segundo, que claramente es atentatoria contra cualquier principio de bienestar para el país, para los jóvenes, para los ancianos, para los empresarios. A nadie beneficia. ¿Y por qué te digo esto? Porque lo que en el Ecuador, recuerda que cuando se han firmado acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, ¿qué es lo que han pedido? Reducir, por ejemplo, el tamaño del Estado. Pero el 83% de esos pagos que se hacen a la burocracia pública, ¿a qué sectores han ido? Seguridad, Policía Nacional. Entonces, que nos digan cuántos policías van a dejar van a mandar a la calle, o en seguridad de quiénes van a prescindir. Si no son policías, son médicos. Que nos digan entonces cuántos otros médicos van a prescindir en el país de los miles que han ya despedido. ¿Quiénes son? Profesores, maestros. Entonces el 83% de la inversión pública en burocracia se fue a estos sectores, ¿no es cierto? Entonces que nos digan si es que van a achicar el tamaño del Estado, en qué
aspectos de estos los van a hacer. ¿Estás de acuerdo con la focalización de los subsidios? Yo jamás estaré de acuerdo, Darío, en virtud de mientras que no se nos explique en qué va a consistir esa focalización y a quiénes van a beneficiar. Dicho sea de paso, ayer, horas antes de que haya el pronunciamiento oficial por parte del señor presidente, ya teníamos reportes de algunas gasolineras, algunas bombas de gasolina en el país que estaban ya preocupados y estaban llenos de vehículos preocupados. Dice, chuta, capaz que esta noche, a la medianoche se va a subir la gasolina. Habían reportes en algunas gobernaciones de las provincias, como en Azuay, donde ya estaban las vallas ya tratando de cerrar. No sé cómo estará la condición acá en Carondelet, pero ¿por qué? Si se supone que están viendo por los derechos, entre comillas, del pueblo. Claro, entonces mira, yo decía, ojalá que se apiaden, ojalá que Diosito les ponga algún talento en la cabeza. Pero no pasó. Y no pasó. Por ejemplo, yo digo, ¿por qué no se pone un impuesto especial a las grandes fortunas en el país? ¿Por qué no se saca, si quieres, a látigo y con apoyo del pueblo ecuatoriano, la plata que se han ganado los 4, 5, 6, los bancos que sean, los mayores bancos del país, y se toma una parte de esas utilidades, esas ganancias, para poder financiar la situación que tenemos? Pero no se habla de eso. No hay un impuesto a las grandes fortunas, y si no quiere decirlo a la banca, a todas las fortunas en general, digamos, que pasen de 1 millón, de 10 millones de dólares, habrá que establecer en qué términos hay que hacerlo, pero no se habla de eso. Fíjate lo que se dice. Aquellos empleados públicos que ganan a partir de $800 hasta $1.500, 4%. Ganas de 800 a 1.500 dólares, Darío. ¿Quién puede vivir si tienes 4 hijos, si tienes 3 hijos, 2 hijos, cuando tienes que pagar arriendo, tienes que pagar la computadora que compraste para tu trabajo, para tus hijos, etcétera? No alcanza eso, se le carga a ellos. Y a partir de ahí el 8%, fíjate tú. Entonces, ¿qué es lo que dice la gente? ¿Qué dicen los funcionarios, los burócratas? Bueno, está bien. Si a nosotros se nos sube o se nos baja el salario vía esta contribución, ¿por qué no se pide una contribución a las grandes fortunas del Ecuador? Entonces siempre a nosotros nos va a quedar esa duda. ¿Sabes por qué? Porque esas grandes fortunas son las que están gobernando el país. Ese es el tema. Gabriel, para ir por el tiempo, ir detallando algunas de las medidas económicas presentadas la noche de ayer por el gobierno de Moreno. La primera dice, recorte presupuestario de $1.400 millones, de los cuales 800 millones en bienes y servicios y 600 millones en bienes de capital. Sí, ese es el problema con el gobierno nacional, que no nos dice, porque ellos saben en qué van a recortar, no nos dice qué es lo que, en esos bienes y servicios, de qué es lo que se va a prescindir. Pero ya sabemos nosotros cuáles son esos bienes y servicios que se van a dejar de comprar. Van a dejar de comprar implementos en salud, medicinas. Ahí tienes, por ejemplo. Van a seguir el tema de la educación. Y si no es así, que nos digan que no es así y que nos especifiquen en qué es lo que van a recordar, Darío. Entonces el país no puede aguantar este tipo de cosas, y si lo hace, pues que lo hagamos todos. Pero no puede ser posible que las grandes fortunas en el país pasen de agache, porque le han puesto el 0.75 de retención en la fuente del impuesto a la renta, pero esos son a quienes pagan impuesto a la renta. Pero hay grandes fortunas que no generan aquello y sin embargo no están siendo, no quiero decir castigadas, pero no están siendo, entre comillas, tomadas en cuenta para colaborar con el país. Pero a los burócratas sí, ¿no es cierto? Pero aquellas personas que ganan desde $800 hasta 1.500, sí, ¿no es cierto? Pero aquellas personas que tienen un carrito que vale $20.000, que bien puede ser una camioneta de alguien que trabaja haciendo fletes, o un taxi, a eso sí tienen que pagar. Si vale $20.000, ¿sabes cuánto va a pagar esa persona? Va a pagar $1.000. Eso es lo que va a pagar. Pero bien puede ser su taxi, que no lo puede, que con la crisis que vive el país, ni siquiera, una crisis inducida además, que no la dejó el gobierno anterior, una crisis inducida a propósito para rematar las empresas públicas que actualmente, o si no las pueden vender, pues las quieren concesionar a los precios más irrisorios e inadmisibles que puede imaginarse el pueblo ecuatoriano. Y entonces, imagínate tú, esa crisis a la que indujeron, entonces ahora $1.000 al que tiene su carrito de $20.000, que como te insisto, bien puede ser un taxi, bien puede ser una camioneta para hacer fletes. ¿Con qué cara le dicen a este ciudadano que tiene que mantener sus hijos, que tiene que pagar la matrícula, que tiene que comprar las llantas, que va a tener que, ojalá Dios no quiera, pero muy pronto pagar quizás cuánto por la gasolina, por ese carrito? Y entonces ahora además le toca pagar esto. Entonces, si es que estos ciudadanos, o si es que quienes tenemos estos bienes, estamos dispuestos a pagar esto, entonces que también el gobierno nacional nos diga, bueno, perfecto, a estas grandes fortunas, a estas grandes utilidades que se han tenido en los últimos tiempos, pues también les vamos a pedir una contribución por la patria, pero mutis por el foro.
Jamás se van a acordar de eso. Porque ellos También son los que este gobiernan. gobierno le apuesta a la reducción del Estado, de la burocracia, que está obeso y todo eso, y que ellos dicen que al eliminar o unificar algunas entidades también puede mejorar la situación, pero claro, empeora más bien porque esto va a provocar más desempleo y todo eso. La eliminación de la Secretaría Técnica de Juventud es que la verdad es que ayer fue un boom en las redes sociales, en Twitter, en Facebook. Las organizaciones juveniles se alzaron en las redes sociales y ojo, ayer, que de seguro el presidente lo sabe, ayer se conmemoró el Día de la Juventud Ecuatoriana. Cada 10 de marzo se celebra el Día de la Juventud Ecuatoriana. Pero Qué claro, ironía, ¿no? imagínate, siendo el Día de la Juventud Ecuatoriana, decide el presidente Moreno la eliminación de la Secretaría Técnica de la Juventud, es que también ha generado un debate de que muchos decían, y existía esa secretaría. En otro programa vamos a hablar a profundidad Pero, Darío, sobre te interrumpo un minuto. ese tema de la secretaría. El país, en tiempo real, tiene experiencia de qué es lo que sucede cuando sin ningún tipo de criterios técnicos, y además porque tiene que haber criterio político en esto. Porque pero déjame un ratito para que la gente sepa. Se eliminó la Secretaría Técnica de Juventudes, 4 agencias de regulación y control, que no se saben cuáles, 3 institutos y 3 empresas públicas, que tampoco se especifican, 4 secretarías técnicas y las empresas de medios públicos, que al parecer, como decía Cristian González en la anterior entrevista, al parecer, como ya tienen capitalizados los medios privados en este país, ya no les interesan los medios públicos. Te quería decir, Darío, que en tiempo, mira, cuando un contrario se equivoca, Sun Tzu decía, no lo interrumpas, déjalo que se siga equivocando, pero no podemos permitir eso en el país. ¿Qué hicieron hace 2 años? Eliminaron, por ejemplo, el Ministerio de Justicia. ¿Cuál fue la consecuencia directa pocos días después? El caos en las cárceles de este El caos país. en las cárceles. En un país, en el Ecuador, en donde desgraciadamente el incremento del consumo de drogas baratas, como la H, de lo cual creo que en algún programa anterior en Esmeraldas conversamos contigo, y había interés también tuyo en trabajar en los colegios, recuerdo aquello, lo habíamos tratado cuando yo estaba de gobernador. Entonces hay un incremento sostenido de este tipo de problemas en la sociedad. O imagínate en una sociedad en la que tienes niños que ya no a los 15 años consumen drogas, sino que son niños de 12 años y menores incluso, en donde se requiere fortalecer la institucionalidad en virtud de la juventud. La eliminas, ¿no es cierto? Entonces ahí nos dice cuáles son las prioridades que tiene el gobierno nacional. Yo rechazo esa eliminación, pero como te digo, supongamos que algún momento todos nos vamos a poner de acuerdo y aceptamos estas medidas y entonces le vamos a preguntar al gobierno nacional, de lo cual jamás las vamos a aceptar, pero supongamos en el caso no consentido que se acepten, entonces pues también que los más ricos de este país, que las grandes fortunas, que los que han siempre tenido las grandes utilidades, colaboren con el país. Pero no existe esto en las medidas económicas. Date cuenta que se han tomado. Entonces, esto realmente es indignante y por lo tanto es absolutamente inaceptable. Entonces te decía, no podemos permitir que esto continúe así. Tiene que haber un gran acuerdo nacional, sí, pero el gran acuerdo nacional no puede ser para implementar las medidas del Fondo Monetario Internacional. Ese gran acuerdo nacional, por ejemplo, tiene que ser para reperfilar la deuda externa ecuatoriana, por ejemplo, que ahora se llama, ¿no es cierto? Ese gran acuerdo nacional debe ser, sí, para que las mayores fortunas en el Ecuador puedan cooperar con el desarrollo de aquellos que tienen menores oportunidades. ¿Quiénes son? ¿Sabes lo que está pasando con los becarios? Más de 1 año no les depositan la plata y están en el exterior botados. Eso está pasando con los becarios. Entonces, claro, pero plata para otras cosas sí hay. 50 millones de dólares para comprar equipos antimotines, por ejemplo, el Ministerio de Gobierno, ¿verdad? ¿O estamos mintiendo? En todos los medios salió aquello. Entonces, no hay plata para pagar a los estudiantes que están becados. No hay plata para contratar más profesores, pero sí hay plata para comprar equipos antimotines. ¿Pero por qué se necesitaban esos equipos? Porque no es que por la crisis del coronavirus y la caída del petróleo el gobierno nacional quiere subir o quiere tomar estas medidas económicas, porque viene diciendo desde octubre pasado que va a esperar el momento adecuado para tomarlas. Y entonces por eso es que el gobierno nacional se equipa para protegerse no de aquellos organismos internacionales que socavan la soberanía nacional, sino para protegerse de los propios ecuatorianos, que lo único que queremos es que el Ecuador siga adelante, que el Ecuador se cohesione y que podamos generar más empleo, podemos crear un mercado interno, ¿no es cierto? Se pueda reperfilar la deuda externa ecuatoriana y todo esto, pero no, las cosas van al revés. Entonces, realmente esto tiene un grave déficit de democracia. Por eso el gobierno nacional no pasa del 3 o 4% de popularidad. Teniendo entonces, 4%, ¿por qué no se ha ido a su casa? Entonces la pregunta es, Darío, ¿es que acaso
un gobierno que tiene unas cotas de popularidad tan bajas tiene la legitimidad democrática para tomar este tipo de medidas? Esa es la pregunta, porque se supone que vivimos en un estado democrático, en donde la voluntad del pueblo ecuatoriano es la que, o del país, de quienes vivimos acá, es la que tiene que primar. Y entonces, si un gobierno tiene unas cotas de popularidad tan bajas, ¿puede tomar estas medidas? ¿Es socialmente viable el que se tomen estas medidas? A pesar de todo lo que estamos viviendo los ecuatorianos, ¿qué rumbo debemos tomar? ¿Qué rumbo debe tomar entonces el país políticamente, a mí me parece económicamente? que hay que hacer una corrección absolutamente, o hay que hacerlo inmediatamente. El gobierno nacional no puede seguir gobernando con la banca, no puede seguir gobernando con los partidos políticos que se beneficiaron siempre desde antes del retorno en 1979 a la supuesta democracia en el Ecuador, no puede seguir representando intereses corporativos nacionales y extranjeros. Yo creo que tiene que haber un gran acuerdo nacional, Darío, y te lo quiero decir en un paso, pero inmediato. Ese gran acuerdo nacional tiene que ser rechazar las medidas que se están implementando y las que faltan implementar en el Ecuador, impulsadas por el Fondo Monetario Internacional. En ninguna parte del mundo han dado resultados. Reducir el tamaño del Estado, vía como se lo está haciendo, lo que está creando son miles de desempleados, va a aumentar la delincuencia, van a aumentar los créditos vencidos en la banca, esas personas no van a poder realizar su proyecto de vida. Esto afecta directa y absolutamente al summa causae, que es un principio constitucional, y entonces ese gran acuerdo nacional tiene que ir no por el lado de subirle impuestos al pueblo ecuatoriano, no por el lado de subirle los combustibles, no por el lado de implementar estas medidas económicas. Ese gran acuerdo nacional tiene que ir por el lado de no permitir que se implemente en el país ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que es absolutamente nefasto e inaceptable para todos los ecuatorianos, especialmente de la clase media hacia abajo. Porque de la clase media hacia arriba es otro cantar. Algunos activistas, desde la noche de ayer hasta la actualidad, han dicho que toda la cadena de ayer y todo lo del plan económico que presentó Moreno fue un humo para distraer a la gente, que lo que realmente, la noticia real de ayer era la intromisión de la Contraloría General de Estado en el Consejo Nacional Electoral para impedir que algunos movimientos y partidos políticos puedan tener la oportunidad democráticamente de participar en las elecciones del 2021, entre eso la lista 5 de Movimiento Compromiso Social, que es el movimiento afín al correísmo. ¿Cuál es tu postura, tu opinión al frente de eso, como también un jurista? Yo soy correísta. A mí no me da vergüenza decirlo, porque el correísmo no es sinónimo de corrupción, sino que es una idea profunda de justicia social y de independencia. Eso es el correísmo. Entonces rebasa cualquier otra encapsulamiento que se le quiera hacer. Y efectivamente no podemos ver las medidas que va tomando el gobierno nacional y además sus aliados como algo aislado una cosa de otra. Aquí lo que está de fondo es este territorio en disputa. Ecuador en disputa. O se implementan las políticas neoliberales o se implementan otras políticas impulsadas por los pueblos en América Latina. Estas políticas neoliberales siempre se han implementado a través de la fuerza y la violencia. El primer país en que se hacen en América Latina es en Chile. ¿Sabes cuántos muertos? Tú quizá pues, eres muy joven, Darío, pero tú conoces la historia. 30.000 muertos le costó a Chile el que se implemente el modelo neoliberal. Ese modelo que deja fuera a toda la clase media y a la clase pobre que está protestando hasta ahora en Chile. Llevan más de 3 meses en protesta, fíjate tú. Han conseguido que se empiece a hablar de una reforma constitucional, siquiera algo es algo, ¿no es cierto? Pero lo que está de fondo es un modelo neoliberal que niega los derechos más elementales a las personas, el derecho a tener salud, el derecho a tener un proyecto de vida que lo represente. Entonces, en el Ecuador lo que está en disputa es eso, o si es que se implementa un proyecto neoliberal, ese proyecto neoliberal que desgraciadamente está siendo patrocinado por el gobierno nacional, que no recibió votos para que lo haga, eso es absolutamente antidemocrático, o está lo otro, ¿no es cierto?, que es el gobierno de los pueblos, que es el gobierno en algunas partes denominado el socialismo del siglo XXI, pero en donde está, por encima de todas las cosas, el interés por el bienestar del ser humano, no el del capital. Entonces, te decía, eso es lo que está aquí en disputa, ¿no es cierto? Si es que, ¿qué tipo de modelo se implementa? Entonces, como parte de esa disputa, entonces se quiere, a través de lo que de lo que se denomina desde inicios de este siglo XXI, el lawfare, que significa una guerra judicial para anular o para tratar de destruir
a estados, a partidos políticos, a organizaciones sociales, a gobiernos, a personas, si es que no representan esos determinados mandatos, ¿no es cierto?, de determinadas potencias. Entonces, se les aplica lo que se llama el lawfare, que es, a través de una guerra judicial, anularlos, ¿no es cierto?, anularlos, totalmente destruirlos, proscribirlos. Entonces, en ese sentido, en el centro del volcán se encuentra el movimiento de la Revolución Ciudadana, el compromiso social, desde luego, porque somos, primero, un movimiento político con clara vocación de poder y hemos demostrado cómo se puede gobernar un país sin aceptar este tipo de recetas de las cuales te he dicho. Entonces, esto no es algo aislado. Tú tienes que, por ejemplo, se acabó de destruir UNASUR, ahí tienes una medida, la entrega de Assange, entonces la persecución al expresidente Correa, al ex vicepresidente Glass y a muchos otros dirigentes sociales como Pablo Pavón, que la Fiscalía no ha podido demostrar Virgilio Hernández, Cristian González, las personas que han estado procesadas en esto, la Fiscalía no ha demostrado absolutamente nada, ¿no? En virtud de esto. Pero tú tienes que entenderlo entonces en un contexto general, por qué se implementa todo esto. Y el último golpe a esto, el último eslabón que se ha implementado en esto, lógicamente es lo que la Contraloría, sin tener competencias para eso, porque los informes de Contraloría y las recomendaciones tienen unos límites dentro de los cuales tienen que aplicarse, sin tener competencia para esto, entonces pide que se elimine el registro electoral al movimiento que representa el correísmo o la Revolución Ciudadana, lo que es grave por varias cosas. Primero, porque eso no es competencia de la Contraloría. Segundo, porque es un tema que ya es cosa juzgada. Y lo tercero, que es lo más grave, Darío, el pueblo que nos escucha, que nos ve y que nos escucha, es que esto atenta directa y absolutamente en contra de los derechos de participación de millones de ecuatorianos a elegir y ser elegidos. Porque claramente las encuestas establecen con absoluta largueza cuáles son las preferencias que en este momento la gente compara. Muy bien. Entonces, como la gente compara, Darío, entonces la gente ve qué es lo que pasa en la mano izquierda y qué es lo que pasa en la mano derecha. Y claramente están diciendo, bueno, vamos por la izquierda. Y entonces, habiendo perdido el favor popular, el gobierno nacional y sus aliados, entonces no les queda otra opción que proscribir a este movimiento político, lo que era algo muy común en las dictaduras, te cuento, ¿no? Muchísimas gracias, Gabriel Rivera López, nuestro invitado de la noche de hoy. No quiero irme sin antes agradecer a quienes han estado también conectadas y conectados. Ahí está Carla Basantes, dice, dinero con el circo, para el circo y no para la educación. No hay democracia, hace todo lo opuesto a lo que ofreció. Sería bueno que la ciudadanía vaya a los consejos, al Consejo Nacional Electoral y pida el plan de trabajo desde las autoridades, los que fueron los que están actualmente desde las juntas parroquiales, concejales, alcaldes, prefectos, presidente de la República, para decirle, oiga, usted nos propuso esto en campaña y actualmente hace todo lo contrario. Pero no quiero irme sin antes recomendarles a la gente que está acá en Quito que EISUGRAPH, soluciones gráficas. Con EISUGRAPH podrás personalizar tus libretas, hacer cuadernos institucionales, artículos promocionales como jarros, esferos, carpetas, tarjetas. Con EISUGRAPH lograrás en Quito la finalización gráfica para toda tu impresión. EISUGRAPH hace realidad todas tus ideas. Comunícate al 099-633-8843, al 099-633-8843 o al 290-1915, 290-1915. EISUGRAPH, calidad y puntualidad en nuestro servicio. Solo acá los encuentra en la ciudad de Quito. Les invito, les motivo para que nos sigan en redes sociales. Nos encuentras en YouTube, Twitter, Instagram, Facebook y en todas las redes sociales como @Radio La Calle. A mí también me puedes seguir en Facebook como Darío Robinson Rivera en Facebook, mientras que en Twitter @Darío Robinson SC. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. Nos volveremos a ver en otra oportunidad. Hasta pronto. Muchas gracias, Darío, también un abrazo a todos. Entre líneas con Darío Robinson. Todos los miércoles a partir de las 18 horas a través de www.radiolacalle.com. En la dirección correcta. Apto para todo público.